El viento frío de la noche argentina azotaba las banderas, pero el calor en las gradas de Buenos Aires era un horno, un crisol de pasión continental a punto de ebullición. No era solo una final, era el duelo de titanes del fútbol femenino sudamericano, y en el centro de ese escenario, dos figuras personificaban toda la rivalidad. Por un lado, Bia, el Muro Ribeiro, la muralla brasileña, una leyenda invicta con aires de diosa. Por el otro, Ximena, la lince, Torres, la joven mexicana, con la velocidad de un rayo y el orgullo de toda una nación cargado en sus delgados hombros. El marcador aún estaba a 0, un ahogo táctico que duraba 87 minutos, pero la historia no sería recordada por la igualdad, sino por los segundos que vendrían. Prepárese para presenciar el momento en que el talento humilde, forjado en las calles de Oaxaca, cayó la arrogancia de una superestrella y cambió para siempre el mapa de la fuerza en el deporte. Los flashes de los medios mundiales explotaban como fuegos artificiales alrededor del campo, todos atentos al menor movimiento, al menor fallo que pudiera romper el impasse. El juego estaba trabado en el mediocampo, un tira y afloja de nervios y músculos, y la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los equipos parecían exhaustos, pero México, el equipo sorpresa de la competición, parecía tener una reserva de combustible alimentada por una rabia silenciosa. En el centro de esto, Ximena estaba en constante movimiento, una sombra de velocidad, esperando la brecha, el único milisegundo de vacilación de la defensa brasileña. La gran pregunta que flotaba en el aire, suspendida en el humo de la adrenalina, no era quién ganaría, sino cómo la imbatible Bia Ribeiro sería superada. Todo se reducía a un insulto, a una ofensa transmitida en vivo que incendió el alma de aquella joven mexicana. Se imagina el peso de ver su capacidad y la de todo su pueblo despreciadas públicamente por un ícono del 100. Deporte es una carga que aplasta a los débiles, pero que forja la determinación de los verdaderos campeones. Y Ximena, con solo 19 años, había transformado ese veneno en combustible atómico. Ahora, con el balón rodando en aquel césped sagrado, estaba a punto de entregar la respuesta no solo a Bia Ribeiro, sino a todos los que dudaron de la garra y el talento del fútbol femenino mexicano. El tiempo se estaba acabando, el cronómetro corría implacablemente, pero una jugada épica estaba a punto de suceder, un disparo que haría a la legendaria portera tragarse sus propias palabras y al mundo entero inclinarse ante la fuerza de una lince. Esta final no era solo una disputa por el trofeo, era la representación palpable de la eterna jerarquía del fútbol continental, y Argentina, palco neutro, se transformaba en un epicentro de rivalidad. Brasil, potencia incuestionable, entraba al campo cargando el peso de una dinastía de títulos, el aura de un equipo que vence incluso antes del pitido inicial. Del otro lado, México era el underdog, el equipo que nadie esperaba ver allí, pero que, con disciplina táctica y un hambre de balón nunca antes vista, había silenciado a los críticos jornada tras jornada. Las banderas tricolores mexicanas parecían casi tímidas ante el predominante verde y amarillo, pero con cada pase, con cada disputa, el joven equipo inyectaba esperanza en aquellos corazones que anhelaban un reconocimiento histórico en una modalidad dominada. En la portería brasileña, Bia Ribeiro era más que una portera, era una institución. A sus 35 años, cada cicatriz, cada parada, cada grito en el campo era un capítulo de una biografía deportiva de éxito incuestionable. Era alta, imponente, con una frialdad casi robótica bajo los 3 palos, y ostentaba un récord histórico de minutos sin encajar goles. Esa invencibilidad generaba una confianza que, para algunos, rozaba la arrogancia. Para Bia, el fútbol era una ciencia exacta, una cuestión de técnica superior, y el resto del continente jugaba solo en una liga inferior. Su presencia en el campo era un escudo psicológico,
una advertencia clara para cualquier adversario de que la línea de ataque contraria terminaba allí, en el área grande. En contraste evidente con el lujo y la fama de la portera brasileña, conocemos a Ximena Torres. Ella venía de Oaxaca, de las canchas de tierra batida donde el fútbol callejero no era ocio, sino una escuela de supervivencia. Allí, la velocidad era su única defensa y la astucia su mayor arma. Descubierta casi por casualidad en un torneo amateur, Ximena subió meteóricamente, trayendo consigo el olor a tierra, la disciplina del sacrificio y la gratitud por cada oportunidad. Sus ojos, siempre enfocados, revelaban el hambre de quien necesitaba demostrar cada día que merecía estar allí. No tenía el aura de las estrellas, pero tenía el fuego de la determinación silenciosa que es la marca registrada de aquellos que tienen todo que ganar y nada que perder. Y sí, entrenamiento de Ximena era espartano. Mientras sus rivales descansaban, ella estaba perfeccionando el regate corto, la finta seca, el disparo colocado, la repetición obsesiva de movimientos que debían ser inconscientes a la hora de la presión. Su pasado humilde le enseñó que el talento por sí solo no bastaba. Era necesario casarlo con la disciplina militar para vencer a gigantes. Su cuerpo esbelto y su velocidad inusual eran fruto de años corriendo detrás del balón en campos irregulares. Y ahora, en el césped perfecto, sentía que cada fibra muscular estaba lista para el desafío de su vida. Ella no jugaba solo por el contrato, jugaba por la comunidad que la vio crecer, jugaba para demostrar que la pobreza no es un límite para la excelencia. La rivalidad no era solo Brasil contra México, era la técnica arrogante de Bia contra la garra silenciosa de Ximena. Bia representaba el poder establecido, el dominio histórico, el status quo que miraba desde arriba. Ximena era la insurgente, la nueva guardia, la representación del hambre de demostrar que la garra mexicana, aliada a la inteligencia, podría romper cualquier récord. El peso simbólico de aquella disputa era inmenso. Si la mexicana ganaba, sería una señal de que el fútbol femenino estaba cambiando de manos. Si perdía, sería solo una prueba más del dominio brasileño. Y en el silencio de la concentración, Ximena sentía todo ese peso, transformándolo en pura fuerza. Las gradas, un mar de rostros tensos, reflejaban esa dicotomía. Por un lado, la confianza brasileña, el samba y la certeza del título. Por el otro, la pasión mexicana, los coros de apoyo en español, una oración colectiva por un milagro deportivo. Los medios internacionales se enfocaban en Bia Ribeiro, la reina que reinaría una vez más, pero los ojos más atentos ya notaban la diferencia en la mirada de Ximena. Ella no estaba intimidada, estaba observando, estudiando cada paso de la portera, cada movimiento de la defensa. La lince había llegado al territorio de la leona, y todos sabían que el depredador más peligroso es aquel que se mueve en la sombra, paciente y letal. Para Ximena no importaba el historial, ni el marcador del partido. La batalla ya era personal. La portera brasileña había resumido el talento mexicano a solo corazón, negándoles la técnica y la capacidad de competir al más alto nivel. Esta descalificación pública no hirió solo a una atleta, sino que ofendió la dignidad de toda una escuela de fútbol. La joven atacante, Amino Sintosi, su vez, representaba ahora la voz de todas las jugadoras que se esforzaron en campos irregulares, que lucharon contra el descrédito y que anhelaban el respeto continental. Su objetivo no era solo marcar un gol bonito, era marcar un gol simbólico que rescatara el honor. La bomba explotó no en el campo, sino en la sala de ruedas de prensa, 2 días antes de la final. El ambiente ya era eléctrico, con reporteros de todas partes del continente, pero el silencio fue absoluto cuando la pregunta se dirigió a Bia Ribeiro. La defensa brasileña se ha mostrado sólida, pero la joven Ximena Torres tiene una velocidad impresionante.
¿Le preocupa el ataque mexicano? La portera brasileña, relajada y con una sonrisa condescendiente, se ajustó la camiseta y miró directamente a las cámaras, como si estuviera hablando con toda América Latina. Lo que dijo a continuación no fue solo una declaración, fue un acto de guerra psicológica, una ofensa que resonaría por toda la historia de aquella competición. Vía inclinó la cabeza, un gesto de quien hablaba sobre un adversario insignificante, y su voz sonó clara, con la autoridad de quien se sentía inalcanzable. ¿Preocupación? Ninguna. Las mexicanas juegan con el corazón, con mucha garra, y eso es bonito de ver, es un folclore. Pero el fútbol de alto nivel se juega con técnica, con ciencia, y en eso ellas están a años luz. La frase siguiente, sin embargo, fue el golpe de gracia, el desprecio final que encendió la llama del orgullo de Minduse Jimena. Si una atacante mexicana me marca un gol en esta final, juro que me quito los guantes y me retiro al momento. Ellas no tienen lo que se necesita. La declaración fue transmitida en vivo y se viralizó en cuestión de minutos, transformándose en el meme de la semana deportiva. Para los medios brasileños, era solo la arrogancia justificada de una campeona. Para México, era una afrenta, un puñetazo en el estómago de la dignidad nacional. Y la frase, repetida hasta la saciedad, llegó a oídos de Jimena Torres mientras se preparaba para el último entrenamiento. Estaba atándose las botas cuando la televisión del vestuario reprodujo las palabras de Vía. El sonido de la risa de la portera brasileña tras la declaración fue un detonante que hizo enrarecer el aire. Jimena no gritó, no lloró, ni tiró nada a la pared. Su reacción fue infinitamente más poderosa. Se congeló por un instante y el close-up mental mostraba la oscuridad creciente en sus ojos. La inexperiencia de partidos de alta presión había terminado en ese momento. El desprecio público de la portera más famosa del continente había limpiado cualquier rastro de nerviosismo y lo había sustituido por una furia fría, una calma letal. En ese instante, el juego dejó de ser una final de campeonato para convertirse en una venganza personal y un rescate de honor. El comentario de Vía fue el punto de inflexión emocional que la joven mexicana necesitaba. Antes estaba jugando por la victoria y por el equipo. Ahora estaba jugando contra el desdén, contra la jerarquía impuesta. Se levantó en silencio, se ajustó el cabello recogido en una coleta y salió al campo de entrenamiento. Su entrenador, un hombre austero, la observó de lejos y percibió el cambio instantáneo. Jimena ya no era la promesa veloz, era la guerrera que había recibido la ofensa máxima. La frase «ellas juegan con el corazón, pero nosotras jugamos con la técnica» se convirtió en un mantra inverso en la mente de la atacante. A partir de ese momento, la técnica y el corazón mexicano se unirían para entregar la respuesta más impactante posible. La reacción de Jimena fue de total inmersión en el trabajo. Se negó a dar entrevistas, se aisló del ruido mediático y transformó la ofensa en una obsesión metódica. En las 48 horas que precedieron al enfrentamiento, su mundo se resumió a videos de Vía Ribeiro. Vio decenas de partidos, analizando cada parada, cada salida de la portería, cada ritual. El entrenador, un estratega perspicaz, notó la determinación de la atacante y abrazó la venganza silenciosa como el plan de juego definitivo. «Te dieron el mapa, Jimena», susurró durante una sesión de análisis nocturno. «Ahora vamos a cavar la mina de oro en su punto ciego. La arrogancia siempre deja una rendija». La estrategia se centró en desmantelar la confianza de Vía, el único punto vulnerable de El Muro. La portera, debido a su experiencia y a su récord, confiaba ciegamente en su anticipación y en su envergadura para cubrirla y portería. Jimena notó a través de decenas de repeticiones que Vía siempre daba un paso instintivo hacia la derecha cuando el disparo venía del centro, una forma de posicionarse para la parada a ras de suelo o en el medio. Esa anticipación, que para otros adversarios era letal, sería su ruina contra la velocidad de Jimena. El plan era simple: evitar la fuerza bruta y apostar por la astucia y el timing perfecto. El entrenador,
Utilizando diagramas y replays a cámara lenta, explicó el punto. En débil, la escuadra superior izquierda, vista desde la perspectiva de Ximena, no era un fallo técnico, sino un fallo de exceso de confianza. Vía confiaba tanto en su altura y en los reflejos de su brazo izquierdo para defender lo alto que, en su afán por anticipar el disparo raso, dejaba un espacio mínimo, una ventana de oportunidad que solo la velocidad de Ximena podría alcanzar. No dispares fuerte, Ximena. Dispara a contrapié. Usa tu velocidad para romper su tiempo de reacción. Ella debe ver el balón saliendo de tus pies en el momento exacto en que su cuerpo se mueve en la dirección equivocada, instruyó el técnico. Los entrenamientos siguientes fueron de puro sacrificio. Ximena practicó el regate seco y el disparo de precisión a contrapié de un portero suplente. Repetición tras repetición, el balón explotaba siempre en el mismo lugar. La escuadra superior izquierda estaba transformando el ataque en una coreografía milimétricamente calculada. El cansancio era físico, pero el dolor era neutralizado por el orgullo herido y por el objetivo que iba más allá del marcador. Ella visualizaba el rostro de Vía en el momento exacto del disparo, no para sentir odio, sino para asegurar que el golpe fuera quirúrgico y final. En un raro momento de silencio en la concentración, Ximena tomó un pequeño amuleto que llevaba desde Oaxaca, un minúsculo muñeco de tela que su abuela, una artesana, había hecho. Era un recordatorio de sus orígenes humildes, de la comunidad que la observaba y que anhelaba un símbolo de victoria. El muñeco estaba gastado, pero era un canal para su disciplina y su propósito. Ella no estaba allí por sí misma, era una representante de todos los que trabajan duro y son ignorados por quienes están en la cima. El plan no era solo vencer a Vía, sino silenciar la jerarquía del desdén que la portera representaba. El contraste entre la tranquilidad ostentosa del equipo brasileño y la dedicación espartana del equipo mexicano era visible. Mientras Vía daba entrevistas confiadas y posaba para fotos, Ximena entrenaba con la discreción de una sombra, perfeccionando el regate que crearía el espacio de 1 metro necesario para el disparo. El plan estratégico era de inteligencia pura, usar la propia confianza excesiva de la adversaria como arma contra ella. La velocidad de Ximena y la precisión del disparo a contrapié serían el antídoto para la arrogancia de la legendaria portera. El campo de batalla estaba montado y Ximena estaba lista para ejecutar el plan más importante de su joven carrera. La última noche antes del partido la pasó estudiando las jugadas más arriesgadas de Vía. Ximena notó que la portera, en situaciones de altísima presión y con el partido empatado, tendía a adelantarse ligeramente más de lo normal. Un intento inconsciente de achicar el ángulo. Ese milisegundo extra de adelanto sería lo que Ximena necesitaba para usar su regate de cuerpo y ganar la fracción de segundo necesaria para el golpe perfecto. El plan era arriesgado, pues exigía una ejecución impecable, pero la promesa implícita de venganza, de silenciar la arrogancia, era una motivación que superaba cualquier miedo o inexperiencia. El entrenador, al final de todo, solo miró a Ximena y dijo: «Tienes la velocidad, la técnica y ahora el orgullo. No pienses en la final, piensa solo en la escuadra superior izquierda. Es tu destino y la respuesta de tu gente». Esas palabras encapsularon la misión de Ximena. Ya no era una atacante, era una francotiradora con un objetivo bien definido, y su munición era la disciplina, el sacrificio y la garra mexicana. El plan era peligroso, pero la recompensa sería la gloria y el respeto. La hora de demostrar que el corazón puede guiar la técnica estaba llegando. La confianza del equipo mexicano se solidificó al ver la determinación inquebrantable de Ximena. Entendieron que esta no era solo su lucha, sino la lucha de todos contra el prejuicio deportivo. El silencio de la atacante era más elocuente que cualquier grito de guerra. Cada pase en los entrenamientos, cada toque del balón parecía calculado para el momento final. Había absorbido la ofensa y la había transformado en una disciplina férrea, demostrando que la verdadera fuerza no reside en el griterío público, sino en la preparación
preparación silenciosa y metódica. El plan era audaz, forzar a Vía a cometer un error que ella jamás admitiría que fuera posible. Ximena sabía que necesitaría un momento de pura genialidad y velocidad para romper la rutina de la portera. La estrategia era clara: atraer la atención al centro y en el último instante usar el regate rápido para abrir el ángulo y finalizar a contrapié. No era fuerza, era timing, no era suerte, era puro estudio. El ataque mexicano, generalmente basado en el volumen, se concentraría en un único y letal disparo, y Ximena era la única capaz de ejecutarlo. Llegamos al minuto 88 y el tiempo se mueve a cámara lenta. El marcador en Buenos Aires es de 0-0, pero el partido está 100-100 en tensión. El balón es robado en el mediocampo por una volante mexicana y rápidamente lanzado hacia adelante, deslizándose en el césped ligeramente húmedo. Ximena, que había retrocedido para buscar el juego, recibe el balón en la media cancha, de espaldas a la portería, y la afición brasileña inmediatamente suelta un rugido de advertencia. El aire a su alrededor se vuelve palpable y un close-up mental se enfoca en sus ojos. Son ojos de lince, no de miedo, sino de cálculo frío y letal. Dos marcadoras brasileñas, fuertes y experimentadas, convergen sobre ella, listas para sofocar el último suspiro del ataque mexicano. Ximena no duda. El sonido es el del balón rozando su bota mientras ejecuta un regate seco, una finta de cuerpo que mueve su peso hacia la izquierda y la hace girar hacia la derecha, dejando atrás a la primera defensora. Un instante de desequilibrio, y la segunda defensora se lanza en una barrida desesperada. Ximena salta por encima, manteniendo el control del balón con una habilidad increíble, ganando el espacio que necesitaba para entrar en el área grande. La narración se vuelve intensa. La velocidad de la lince es impresionante. La última oportunidad de respirar antes del golpe final. El silencio de la multitud mexicana se transforma en un murmullo creciente de anticipación y esperanza desesperada. Ahora es Ximena contra Vía, un duelo final entre el orgullo herido y la arrogancia invicta. Vía, el muro, se adelanta ligeramente, como Ximena había estudiado, confiada en su envergadura y en la anticipación del disparo raso, el instinto de siempre. El rostro de Vía es una máscara de concentración, pero también de una confianza que roza el desprecio. Otro disparo sin técnica, parece pensar. Ximena corre con el balón pegado al pie, y el sonido de su respiración es el único ruido real que se escucha en el estadio. El tiempo para el ataque duró solo 3 segundos, pero para la joven mexicana es una eternidad de disciplina y preparación. Ella ve la escuadra superior izquierda, la ventana de 1 metro que es el único agujero en la muralla. Ximena arma el disparo, pero vacila por un instante imperceptible. Esa pausa, ese microregate, es el golpe de genio. Vía, cayendo en la trampa de la anticipación, mueve su peso hacia la derecha, lista para el disparo cruzado raso. En ese milisegundo en que el cuerpo de la portera se desplaza hacia el lado equivocado, Ximena dispara. No es un disparo de fuerza bruta, sino un golpe de precisión quirúrgica. Un disparo raso y rápido, a contrapié de Vía, dirigido a la escuadra superior izquierda. El sonido del balón dejando el pie de Ximena es un chasquido seco, y la portera brasileña se da cuenta del error demasiado tarde, cuando ya estaba desequilibrada y moviéndose en la dirección opuesta al plan original de la jugada. El balón viaja a pocos centímetros del suelo, rasgando el aire, una línea recta hacia el único punto indefendible. El close-up en Vía muestra sus ojos muy abiertos, la certeza de su invencibilidad transformándose en shock y horror. Intenta estirarse, el brazo izquierdo en un intento desesperado de alcanzar el balón, pero el golpe es demasiado rápido, demasiado raso, demasiado preciso. El balón, el proyectil de la venganza mexicana, explota en la red con un sonido seco y ensordecedor, rompiendo el silencio de la anticipación. El tiempo vuelve a correr a velocidad normal, pero ahora explota en una euforia enloquecida que hace temblar el estadio, una catarsis de orgullo nacional.
El silencio que sigue al sonido de la red inflándose es la primera reacción, un shock que dura 1,5 segundos. Luego, el infierno explota en júbilo. Ximena está de rodillas, con las manos en el rostro, y el grito de gol mexicano es un terremoto. El rugido de la lince que finalmente cazó. El marcador ahora es de 1-0. El gol no es solo la ventaja en el marcador, es el cumplimiento de la promesa, la respuesta a la ofensa, la reivindicación del respeto. En ese momento, Ximena Torres, la chica de Oaxaca, silenció a la portera más arrogante del continente y se convirtió en la leyenda de la nueva generación. Lo que Vía había dicho era verdad. Jugaba con el corazón, pero usó el corazón para guiar una técnica impecable. El resto del partido, los pocos minutos que faltan para el final, es pura formalidad. Brasil se lanza desesperadamente al ataque, pero el ímpetu se ha ido. Ese gol no fue solo una derrota táctica, fue un knockout psicológico. El golpe de Ximena fue tan preciso, tan estudiado, que rompió la confianza de la muralla brasileña de forma irreparable. La atacante mexicana, ahora, es llevada en hombros por sus compañeras, en medio de un mar de banderas tricolores que ondean en éxtasis. El himno nacional mexicano, aunque no se toque, resuena en el corazón de cada aficionado allí presente, un grito de libertad deportiva y redención. El gol de Ximena no fue un accidente de recorrido, fue la consecuencia lógica de un estudio metódico y de una determinación inquebrantable. Había transformado la ofensa en fuerza, la duda en disciplina, el regate, la carrera, el disparo a contrapié. Cada paso fue la ejecución de un plan ensayado hasta el agotamiento. El momento del disparo, en tiempo real, pareció un relámpago, la combinación perfecta de velocidad y astucia, la prueba de que el talento no tiene código postal y que la pasión, cuando es pulida por la técnica, es el arma más poderosa en cualquier competición. El clímax estaba completo y la historia estaba escrita. El grito de gol mexicano fue tan fuerte que resonó mucho más allá de las fronteras de Buenos Aires. En ese instante, millones de chicas en México que jugaban fútbol en campos de tierra o soñaban con desafiar a los grandes, encontraron un nuevo modelo, una nueva esperanza. Ximena Torres, la lince de Oaxaca, demostró que la humildad no es sinónimo de debilidad, sino el suelo fértil donde crecen la verdadera disciplina y el orgullo feroz. El impacto visual del disparo, el silencio de Vía, la explosión de júbilo, todo se combinó para crear una escena cinematográfica que sería recontada por generaciones. El pitido final, un sonido estridente y liberador, fue engullido por el rugido de la victoria. El césped se convirtió en un escenario de caos emocional, pero el momento más impactante se dio en el centro del campo, un contraste dramático entre la euforia y la desolación. Las jugadoras mexicanas formaban un cúmulo de alegría, la realización de un sueño continental, y Ximena estaba en el epicentro de esa tormenta de orgullo. Era abrazada, levantada, y las banderas tricolores eran agitadas frenéticamente, un mar de colores celebrando la justicia deportiva. El grito de «¡México! ¡México!» era gutural, viniendo del alma de quien finalmente se sentía reconocido al más alto nivel del deporte. Una redención después de años de subestimación. Pero el guión de superación exigía la reacción del antagonista. Mientras la fiesta mexicana explotaba, la cámara se mantuvo en vía. Ribeiro, que caminaba lentamente hacia la portería, casi en trance, tomó el balón, ahora un objeto insignificante, y lo encaró. El close-up en su rostro era devastador. La arrogancia había sido sustituida por una palidez de shock, y en las comisuras de los ojos un brillo de derrota. No había rabia, sino un reconocimiento amargo. Lentamente, en un gesto que valía más que 1000 palabras, Vía negó con la cabeza sutilmente, una señal silenciosa de que la promesa hecha en público, aquella de retirarse, si era batida por una mexicana, había sido cumplida simbólicamente. Se arrodilló, la barbilla temblando sutilmente,
y el peso de la derrota era visible en sus hombros. Los medios sociales mundiales explotaron instantáneamente con el titular «La revancha mexicana». El nombre de Ximena Torres estaba en todas las tendencias y su gol, el disparo letal, era repetido en loop con comentarios de exaltación. La victoria de México no fue solo un título, sino un cambio de narrativa. Aquel 1-0 era la prueba de que la disciplina y el talento pueden venir de cualquier lugar, y que la pasión, cuando es canalizada correctamente, supera la técnica que se acomodó en la cima. El impacto simbólico era inmenso. El equipo sorpresa, el underdog, había derribado al gigante en su propio patio, y lo hizo con una jugada de pura inteligencia estratégica. Ximena, finalmente en el suelo, abrazó a su entrenador. No hubo gritos de victoria, solo un intercambio de miradas de profundo respeto y complicidad. El entrenador, con los ojos llorosos, solo señaló a la escuadra superior izquierda de la portería. El plan había funcionado con una precisión quirúrgica. La atacante, con la medalla de oro en el cuello, no demostró euforia descontrolada, sino una calma victoriosa. El semblante de quien cumplió una misión que iba más allá de su rendimiento individual. Había rescatado el orgullo de una nación y validado la lucha de todas las mujeres que buscan espacio en un deporte dominado por potencias establecidas. El momento más conmovedor de la noche, sin embargo, llegó cuando Ximena fue abordada por la prensa. Su primera declaración no fue sobre el gol o sobre el título, sino sobre la declaración de Bía Ribeiro. Con la voz embargada por la emoción y el cansancio, pero con firmeza dijo: «La señora Bía Ribeiro es una leyenda y yo la respeto, pero nuestro corazón no juega solo. Tenemos técnica, disciplina y jugamos con el alma de nuestra gente. Este gol no es mío, es de todas las chicas de Mendocintú, México, que fueron llamadas Solo Corazón. Espero que ahora nuestra técnica sea vista y respetada». Era una respuesta de clase, que transformaba la revancha en redención personal y colectiva. Mientras la portera brasileña era escoltada a los vestuarios, el peso del fracaso público era abrumador. Bía Ribeiro, conocida por su personalidad fuerte, no conseguía encarar las cámaras, la personificación de la arrogancia que llevó a su caída. La derrota no fue en el marcador, sino en la soberbia. Su invencibilidad moral había sido rota por la jugadora de la que se había burlado. El mensaje era claro. El talento humilde, forjado a base de sacrificio, puede sorprender y vencer al talento que se acomodó en el privilegio y la historia. El fútbol femenino mexicano, a partir de ese instante, había ascendido a un nuevo nivel de respeto. La vuelta a casa sería triunfal, pero Ximena ya sabía que su vida nunca más sería la misma. La chica de Oaxaca se había convertido en un símbolo de coraje, la prueba viva de que la ofensa puede transformarse en fuerza propulsora y que la mejor respuesta al desprecio es el trabajo duro. El impacto social fue inmediato. El número de inscripciones en escuelas de fútbol femenino en México aumentaría exponencialmente en las semanas siguientes. Ximena Torres había hecho más que ganar un campeonato. Había reencendido la llama del orgullo nacional y había inyectado una dosis de autoestima en toda una generación de atletas. La euforia de la victoria dio paso a la reflexión, y lo que quedó no fue solo una copa brillando en México, sino un legado moral profundo. La jornada de Ximena Torres, de la oscuridad de Oaxaca a la cima del fútbol continental, era la prueba viva de que el verdadero poder reside en la disciplina silenciosa y en el orgullo que transforma la ofensa en fuerza implacable. Usted también ha sentido el peso del desprecio, de ver su esfuerzo minimizado por quien se cree superior, y la historia de Ximena enseña que la respuesta más elocuente es siempre el éxito alcanzado con método y garra. Ella no solo venció, ella forzó el respeto donde solo había desdén, y esa es la esencia de la redención deportiva y humana. El impacto de aquel gol resonó mucho más allá de las 4 líneas de Buenos Aires. Ximena se convirtió en un faro, la personificación de la resiliencia mexicana, del espíritu que se niega a ser subestimado. Su historia es un recordatorio vívido para todos aquellos que luchan en silencio. No importa de dónde vengas,
o cuántas veces intenten disminuir tu valor, la dedicación obstinada siempre encontrará su camino hacia la gloria. El talento, como el suyo, que brota de las calles y es pulido por el sacrificio, es el más puro y el más peligroso para la mediocridad de la cima. El triunfo de Jimena no fue solo la victoria de un club, sino el rescate de una identidad. El mensaje central de esta epopeya es atemporal. Nunca subestimes el corazón y la garra de quien tiene todo que demostrar. La arrogancia de Villa Ribeiro, basada en la historia y en la técnica, se desmoronó ante la astucia, la velocidad y el orgullo feroz de una joven determinada a hacer que su nación fuera tomada en serio. El gol en la escuadra superior izquierda no fue un golpe de suerte, fue la culminación de un estudio detallado, el momento en que la técnica de la Lince se casó perfectamente con el corazón mexicano. Esa es la lección que queda. El corazón sin técnica es pasión, pero la pasión combinada con la técnica se vuelve invencible. El epílogo de esta historia no se cierra con Jimena colgando las botas, sino con ella vistiendo la camiseta de su país con un orgullo renovado, sabiendo que el respeto no se regala, se conquista a cada paso, a cada regate. Su legado no es la copa, sino el cambio de mentalidad que inspiró. Ella demostró que la fuerza no se mide por la edad o por el historial de títulos, sino por la capacidad de transformar la ofensa más dolorosa en el combustible para la mayor conquista. Y lo más hermoso es que lo hizo con la dignidad silenciosa de quien sabe que la verdadera venganza se sirve fría, a contrapié de quien dudó. La imagen final es la de Jimena, de vuelta a Oaxaca, pero ahora rodeada de niños que la ven como una heroína, no ya como la chica pobre que jugaba en la calle, sino como la Lince, la atacante que silenció al gigante. Ella sonríe, segura y tranquila, y en sus manos el pequeño muñeco de tela que le recuerda de dónde vino. El fútbol femenino de México ahora tiene una base sólida de respeto internacional y todo comenzó con una declaración arrogante y un disparo perfecto a los 88 minutos en la escuadra superior izquierda. Que este logro sirva de inspiración para todos. El talento brota en el silencio, pero la leyenda explota en el momento de la revancha. Sé la Lince que transforma la duda en gloria.